Muy bien, vamos a hablar acerca del diseño de la subestructura que nosotros utilizamos para el cálculo y el diseño de nuestro puente. Nos basamos principalmente en el diseño de los estribos. Son estructuras que sirven de apoyo extremo al puente y que además de soportar la carga de la superestructura, permiten transmitir la misma al suelo y obviamente servir de soporte en todo su dimensión y su superestructura. Hablando un poquito de los tipos de estribo, tenemos los tipos de estribo a gravedad. Tenemos que obviamente cuenta con una cajuela, una punta y un tarón. Tenemos también los estribos en voladizo, que vendrían a ser de concreto armado, que obviamente tú vendas con la cajuela donde se sentará en los estribos del puente. Y asimismo tendríamos los estribos con pantalla y contrafuerte, que de igual manera vendrían a ser de concreto armado, serían los más resistentes, los más fuertes, y obviamente sería para cargas mucho más altas porque ya poseen pantallas una pantalla vertical, el contrafuerte posterior, la zapata y obviamente la cajuela como todos los otros tipos. Con los datos y parámetros de diseño que hemos interpretado para el diseño de nuestro puente, tenemos lo que es un poids admisible de 2 kilogramos por centímetro cuadrado. Manejamos el gama del hormigón que se ocupa, que es de 2,4 toneladas por metro cúbico. El gama del suelo, que viene a ser 19,25 kilogramos por metro cúbico. Tomando del diseño de la superestructura, obtuvimos el peso del asfalto, que es 1,8 toneladas por metro cúbico. Tenemos el peso propio de la superestructura, que nos otorgó el cálculo del valor de 9,1 toneladas por metro cúbico. Tenemos la fuerza de frenado, que es de 1,99 toneladas por metro cúbico. Obviamente la resistencia del hormigón a la compresión de 210 kilogramos por centímetro cuadrado. Y asimismo la ubicación de la inercia de estos puntos. De igual manera, lanzándonos un poquito a lo que es el predimensionamiento, tenemos los siguientes datos, tanto de altura, 7 metros, ancho de cimiento, altura de cimiento, la longitud de la punta, grosor menor de la pantalla, grosor mayor de la pantalla, el ancho del capitel, donde va a ir asentado, y asimismo los otros datos basados en los parámetros que estamos utilizando. Empezaríamos yéndonos por las cargas verticales, tomando en cuenta las cargas DC, que son del peso propio del estribo de concreto armado. Obviamente, como ya lo habíamos dicho, tomamos una gama del hormigón de 2,4 toneladas por metro, donde nos basamos en los distintos elementos que podemos verificar, como tenemos el elemento 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En donde los mismos que están distribuidos de esta manera, con su correspondiente volumen de hormigón, mismo que va a ser mismo que va a ser adoptado por el peso propio, por el peso específico del hormigón, con lo que obtenemos nosotros nuestro peso de la peso propio del estribo, ¿no? Entonces, tenemos una suma total de 21 toneladas por metro. Obviamente cada elemento tiene eh, su respectivo centroide de gravedad, en donde será ubicada esta carga, ¿no? Asimismo, tomamos en cuenta ahora el peso del desvío del suelo, donde tenemos los puntos los puntos consiguientes, que serían las áreas, los elementos consiguientes, que serían los elementos 10, 9, 8, 11 y 12, que vendrían a ser elementos geométricos para su facilidad de su cálculo, ¿no? Tendríamos de igual manera, calcularíamos el volumen de los mismos, multiplicados por el gama del terreno que tendríamos en la dato inicial. De igual manera, tenemos los centroides de gravedad donde estas cargas irán aplicadas. Tenemos en el resumen de todas las cargas las distintas sobrecargas que estarían aplicadas dentro de nuestro estribo para su posterior cálculo del momento y asimismo sus valores totales. Yéndonos por el lado de las cargas horizontales, tenemos, empezaríamos por el cálculo del coeficiente de empuje activo, basado en asimismo los diferentes ángulos de fricción que nos da el- son los datos del terreno, ¿no? Que nosotros tendríamos, calculando nuestro coeficiente de empuje activo. Asimismo, tenemos las cargas por sobrecarga viva del terreno. De igual manera, son calculadas mediante las fórmulas que nos dan los diferentes autores. Donde tenemos los mismos datos consiguientes y a su vez también tendríamos la ubicación donde se encuentran aplicadas estas cargas, ¿no? Sus interiores de gravedad.
Yéndonos por el lado sísmico, de igual manera tenemos las cargas de acción sísmica que vendrían a ser afectadas en el terreno, asimismo por los coeficientes activos, según lo que nos dan las normativas y los autores, para poder calcular las diferentes cargas aplicadas en sentido horizontal y asimismo la posición donde iría ubicado el centro aire de la misma. De igual manera tenemos las cargas de frenado que nos dan el dato del problema calculadas en el diseño de la superestructura. Y asimismo tendríamos un resumen de todas las cargas que vamos a tomar en cuenta para este diseño. Vamos a hablar de los estados límites aplicables de combinaciones de carga, ya que tomando en cuenta los estados límites de resistencia y evento extremo uno aplicables en este caso para el chequeo de estabilidad al vuelco y deslizamiento. Utilizamos los factores máximos para las cargas horizontales que generan vuelco alrededor del punto y deslizamiento en la base y los factores de carga mínimos en las cargas verticales que generan la estabilidad para de esta manera poder maximizar las condiciones críticas de vuelco y deslizamiento de la estructura a través del punto de referencia A que nosotros nos disponemos. Tenemos obviamente el resumen de los cálculos para las cargas verticales. Tendríamos, dependiendo de la resistencia, de resistencia la resistencia y los servicios, ¿no? Que nosotros tenemos las cargas. Tendríamos por sobrecarga, por cargas verticales, eh, como lo habíamos visto en los cálculos anteriores. Acá tenemos el total de las cargas que estamos tomando en cuenta con distintas combinaciones para posteriormente calcular los momentos, ¿no? Los momentos estabilizadores. Tenemos de igual manera aquí los momentos en base a cada una de las cargas que habíamos calculado y determinado en los puntos anteriores. Y así mismo tenemos los momentos estabilizadores, ¿no? En base a las cargas verticales. De igual manera nos pasaríamos a hacer lo mismo en las cargas horizontales, donde tendríamos en base a las resistencias y el servicio. Y así mismo calcularíamos nuestras cargas horizontales HU para posteriormente calcular los momentos de vuelco, ¿no? Como lo veíamos en ejemplos anteriores, respecto a las cargas verticales que tendríamos nosotros para cálculo del momento estabilizador y para el cálculo del momento de vuelco. Asimismo, tenemos el chequeo de estabilidades y esfuerzos eh, que nosotros estaríamos calculando en base a las resistencias y eventos extremos, asimismo como el deslizamiento del estribo, donde verificamos la fuerza actuante, HU, es mucho mayor que la fuerza resistente, por lo que no requeriría un diente para su estabilidad, ¿no? Y si nos cumpliría. Asimismo, nos damos las presiones actuantes en la base del estribo, eh, dependiendo de las capacidades de carga del terreno, tenemos un resumen de los cálculos, donde podemos verificar, según el estado de carga, de resistencia y evento extremo, pues nosotros de igual manera tenemos una verificación que nos da siempre menor a la unidad menor al valor del estado, ¿no? Entonces tendríamos cumplimiento de todas las cargas. Nos yéndonos un poquito al cálculo del acero, tenemos en base a las cargas que vamos a tomar en cuenta para el diseño de los elementos, tendríamos el cálculo del acero por fricción, obviamente basados en el, en el momento de diseño, eh, con las fórmulas que tenemos nosotros para calcular en estructuras de hormigón armado tradicionales, es bastante similar, ya que estaríamos calculando con elementos de tanto a flexión como a compresión y así mismo al corte que realizaríamos, dependiendo del tipo de elemento que estaríamos asumiendo. Tenemos asimismo los ceros máximos y ceros mínimos para ver la verificación de los datos que nos darían los cumplimientos respectivos. Chequeamos el corte, chequeamos el corte en base, tenemos el resumen de los cálculos con sus respectivas verificaciones y nos iríamos al diseño de la cimentación. De igual manera, la cimentación vendría dada en base al momento del diseño, buscando la cara vertical de la pantalla, para sí mismo en base a las fórmulas que tenemos de hormigón, armado, eh, podríamos calcular los valores y así mismo verificar que estamos dentro de los valores máximos y mínimos y así mismo sus valores de aceros para temperatura, ¿no? Tenemos de igual manera los resúmenes en base a los momentos, con las fórmulas. Y eso vendría a ser un pequeño resumen del cálculo y diseño que nosotros manejamos para el estribo de nuestro puente.